Ok, pues buenas tardes, doctor. Quisiera empezar con esta charla, pues hablando del tema pues importante que está sucediendo en el país, que es en términos jurídicos pues la reforma al sistema penal, donde pues nosotros los que nos dedicamos al asunto de las ventas, pues siempre estamos buscando dónde hay nichos para poder trabajar, y pues esta reforma constitucional que se va a aplicar, según entiendo, en toda la República, que tiene una serie de tiempos que también, si bien entendí, su culminación es en julio del 2016, pero que ahorita ya algunos estados inician, otros empiezan a llevarlo a cabo, y al final todo el mundo va a estar dentro de este tema. Entonces, pues me gustaría que me explicara de forma coloquial para nuestros amigos que nos van a escuchar posteriormente, pues de qué se trata esta reforma, por qué es tan importante, y al final, pues si nos puede dar alguna breve reseña de lo que usted hace, y que pues al final se responsabiliza por los títulos que vamos a crear hacia adelante, y explicarles también a nuestros amigos por qué vamos a hacer una opción para todos los abogados, estudiantes, catedráticos, etcétera, de los productos que vamos a hacer, qué nos hace diferentes, por qué conviene trabajar con los productos, como por ejemplo el que vamos a sacar próximamente ahora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y posteriormente hacia adelante el análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me llamó mucho la atención, porque empecé a estudiar algunos textos, algunos comentarios de otras personas, y notaba mucho interés por parte de los abogados en que necesitaban cosas que hablaran de México en todo lo referente a los juicios orales, que también hay muchas confusiones en ese tema, y pues dije, qué mejor que entrevistar al doctor y que nos explique y nos aclare todo, porque yo a veces ya no entiendo nada. Así es que, doctor, pues... Claro. Por favor. Muy bien, pues Pablo, Sí. Primero que nada, gracias por compartirme este espacio y por tener esta oportunidad de platicar efectivamente un poco acerca de qué implica esta reforma constitucional en materia de seguridad y de justicia, y eso en qué se traduce para los ciudadanos que eventualmente, ¿verdad?, podemos llegar a ser usuarios del sistema de justicia penal. Lo primero que te diría es, en torno a tu pregunta, es nuestro país está inmerso ya desde hace algunos años, específicamente desde el 2008, en un proceso de transformación de su sistema de justicia penal. No estábamos muy satisfechos en cómo se impartía la justicia en este país, cómo se daba la situación de seguridad pública, y se tomó la decisión de cambiar sustancialmente nuestro sistema, por lo que ahora se dice coloquialmente que es el sistema de juicios orales, que en realidad lo que implica y es mucho más profundo que eso, pero quiere decir que el trabajo tanto desde la policía, los peritos, el Ministerio Público, después en las audiencias ante los jueces, los defensores, y yo diría la sociedad en general, pues se transforma con base en que ahora lo que suceda y lo que hagan cada uno de estos personajes que hemos mencionado va a salir a relucir en las audiencias, va a estar expuesto, si me permites la expresión, como una vitrina, y si se hizo algo mal o se accedió a alguna especie de cuestión de corrupción, va a salir a flote. Pero también el buen trabajo que se haga por parte de cualquiera de estos personajes también va a salir a relucir, y eso nos ayuda a ganar en confianza, que es el principal activo que creo que hoy es muy cuestionado y diría yo muy reclamado por la sociedad. Por otra parte, y relacionado con ello, en esta transformación, fíjate que ya poco más de 6 años de que se inició, y menos de 2 para que efectivamente se cumpla este plazo que ya mencionaste, ha habido una transformación en nuestro país en diversas entidades para adecuarse a este sistema.
pero desgraciadamente no hemos avanzado ni en la cantidad ni en la calidad que hubiésemos querido. Actualmente solo 4 entidades del país, digamos, ya tienen implementado el sistema de manera completa: Chihuahua, el Estado de México, Morelos y ahora sumaríamos a Yucatán. Y aún entre estas entidades todavía hay diferencias en la calidad de este proceso de implementación. Y el resto del país pues tiene diversos grados de avance en la implementación, pero realmente vamos muy lento. De ahí se tomó la idea de tomar la decisión de generar este Código Nacional de Procedimientos Penales como una herramienta que sirva para lograr que los juicios se celebren de la misma forma desde Baja California hasta Yucatán, precisamente, desde Tamaulipas hasta Oaxaca. Y el punto es que esto sea de la misma manera, bajo los mismos principios, figuras, etapas y criterios en todo el país. Eso es un gran avance para lograr este objetivo, pero también ahora nos impone retos importantes, que es precisamente el de que todos aquellos que van a estar vinculados con este sistema lo deben de conocer, los que ya lo operan y los que se están formando para en un futuro también operar en este sistema. Permíteme interrumpirte un poquito, porque este punto me interesa mucho. Me queda claro que este nuevo sistema, donde intervienen también los juicios orales, pero la operación que hay ahora pues, en los actores de forma importantísima, el litigante, el defensor, el Ministerio Público, el perito. Y yo he notado en la calle, en el mercado, con los posibles clientes en el futuro, que están en la rama del derecho, que pues me dicen, pero no me traigas cosas de Colombia, no me traigas por favor cosas chilenas, quiero referentes de México. Claro. Y el punto es que prácticamente no hay, y lo que hay son como muchas generalidades. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Claro, mira, qué bueno que tocas ese punto, porque es muy cierto y me da la pauta para hablarte también un poquito de mí, de mi experiencia y de lo que he hecho y de lo que queremos proponer con este producto. Efectivamente, en un principio pues hemos abrevado de la experiencia de otras latitudes, de otros países concretamente, sobre todo de Latinoamérica, de Chile, de Colombia, de Argentina, también algo respecto a Estados Unidos, porque son países que transitaron de su sistema de justicia mucho antes que nosotros. Y efectivamente nosotros tenemos una tradición de casi 500 años con el mismo sistema, y todo estaba establecido y pensado y estructurado bajo esta lógica. Evidentemente hay todo por crear en torno a este nuevo sistema, y por eso es que en principio nos hemos apoyado mucho en autores extranjeros. Yo lo que te puedo decir es que ahora, y precisamente en mi calidad de capacitador certificado para la capacitación en el nuevo sistema de justicia penal, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como docente en varias universidades que son referentes en nuestro país, como en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Me he percatado de esta necesidad, hemos ya escrito varias obras, artículos publicados a nivel nacional, y también la parte de ser capacitador me ha permitido conocer las experiencias de implementación en varias entidades federativas, lo bueno que ha funcionado, lo que no nos ha funcionado tanto, y recopilar esa experiencia precisamente en este producto, que lo que nos permite es contar con una obra que recoge la experiencia nacional, lo bueno, lo malo, la plasmamos en esta obra, pero además otro aspecto que es importante, Pablo, que es la parte pedagógica. A veces creemos que estudiar instrumentos como este, que es el código, o leyes en general, es simplemente memorizar. Leer el artículo y ya. Así es, o repetir como perico, si se permite la expresión. Y no, precisamente lo que queremos proponer, o leer lo que dice la doctrina y lo que dicen autores, y a veces lo que necesitamos en principio es conocer para qué nos sirve esta herramienta, para qué la queremos y cómo la podemos usar de manera muy práctica en nuestro quehacer cotidiano.
Y eso es un poco lo que nosotros proponemos en este material que ahora estamos poniendo a disposición de todos ustedes. Queremos proponer una herramienta que en principio nos haga entender cuál es el objetivo de este instrumento del Código Nacional de Procedimientos Penales, cómo está estructurado, cómo está dividido, cuál es su lógica, y a través de irlo precisamente estudiando y analizando, vamos conociéndolo, y a través de diversas herramientas que nos permiten conocer un poco el comparativo con otros códigos que ya están vigentes en la actualidad y que nos permiten ver qué cambia o qué se conserva en este nuevo código, qué criterios hay, la jurisprudencia que se ha generado en torno a este sistema de justicia penal, comentarios muy puntuales, no de artículos, sino de títulos del propio código que nos permiten entender su estructura y su lógica de manera integral, y también que ya en su momento le permitirán al quien revise, al usuario de este producto, profundizar o particularizar o buscar otra información que le ayude a complementar esto. Además, esto se apoya con otras herramientas importantes como mapas conceptuales, precisamente que redondean todo este estudio, preguntas de casos prácticos de cada uno de los artículos que componen este Código Nacional. Ese tema me llama mucho la atención porque yo no he visto hasta ahorita en una editorial mexicana o de otros casos prácticos que se atañan al país. Eso creo que lo hace único, ¿no? Así es, yo quiero decirte que no lo hay. Pero además no hay otro material como este que además previo al estudio de este código y análisis te haga un diagnóstico. Es el pretest, ¿no? Así es, hacer una evaluación de qué tanto sabes sobre el sistema, cómo estás tú llegando a estudiar este código, y a partir de ahí te haga un diagnóstico y te diga en qué áreas tú tienes tus áreas de oportunidad, qué conocimientos sí los tienes bien cimentados, y a partir de ahí también te permita diseñar tu propio estudio de lo que va a ser el código. Y además, conforme tú vayas avanzando en tu estudio, encuentres una herramienta que te permita hacer una evaluación por cada uno de los títulos conforme tú vas avanzando, y que esa información también tú la puedas guardar y la puedas referenciar para futuras referencias, y te permita ir contrastando y comparando tus propios avances a través del tiempo. Me llamó también la atención, hablando de ser únicos, que dentro del análisis por título, además de que está el comentario específico, que también más adelante me gustaría que profundizáramos sobre los comentarios, noté que había un rubro que se llama correlación con las jurisprudencias. Es otro asunto que creo que tampoco existe en este momento en la calle, hecho de la forma en la que está. Es decir, el artículo, y si existe en su caso una jurisprudencia relacionada, ahí está, y además está el caso práctico. Y eso no existe en los libros, ¿verdad? Así es. No, yo te puedo decir que el estudio que nosotros realizamos y el análisis del código implicaba precisamente en principio esta comparación, insisto, con otros referentes de códigos ya vigentes, y que lo que nos permite es entender a la luz de este código qué cambia para los estados que tienen su propia legislación y que están operando con ella actualmente y eventualmente van a operar con este código, y los que no la tienen también conocer los referentes y lo que aporta ahora el código en concreto. También una relación de algunos artículos directamente con artículos constitucionales que se reformaron en 2008 y efectivamente esta parte de la jurisprudencia. La jurisprudencia surge, Pablo, porque en este caso nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los tribunales federales, lo que hacen es unificar criterios cuando hay disparidad respecto de cómo entender el contenido de algún artículo en particular. Entonces la Suprema Corte dice así se debe de entender, y esto también ya lo hacemos y lo ubicamos en concreto en artículos específicos del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de ese estudio y de ese análisis que hicimos, pero además también nos dimos a la tarea de estructurarlo, compilarlo y tematizarlo para que también se pueda estudiar de manera separada, y esto es un plus que efectivamente no se tiene en la actualidad. Y yo quisiera agregar otro elemento más, que es esta parte de podcast.
Estamos en una era de la información y del conocimiento que es muy importante. Y estos podcasts son como pequeñas cápsulas que permiten también al usuario, además de toda esta revisión, de este estudio, de esta lectura dirigida, sistemática, de los mapas conceptuales, agregarle este plus que es escuchar referencias también muy concretas, claro, sobre grandes temas que abarcan estas cápsulas, pero referenciados en la lógica del Código Nacional de Procedimientos Penales y del propio sistema acusatorio, que permiten al lector redondear ideas, complementar ideas o abundar más sobre información que ha ido revisando y conociendo en el estudio que va haciendo de este instrumento. Muy bien. Fíjate, es interesante también porque ahorita que mencionabas el tema de la era de la información, fíjate que en la experiencia que hemos tenido, pues ya llevo yo creo que 10 años con el tema de softwares, y empezamos con el software jurídico, con la compilación de leyes. Siempre una pregunta que va a ser recurrente por parte de los usuarios en el futuro es que va a decir, oye, ¿y por qué comprarte este producto si tal vez lo puedo encontrar todo en internet? Claro, por supuesto. ¿Qué me contestarías a eso? Yo te diría, Pablo, es cierto, hoy vivimos en la época de la información. De hecho, las nuevas generaciones se conocen como TICs, las generaciones de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy es casi connatural ver a un joven con cualquier dispositivo electrónico, llámese teléfonos inteligentes, llámense iPods, iPads, laptops, en fin. Y lo interesante es que ahora como nunca tenemos acceso a cualquier tipo de información que efectivamente está en la red. Pero también hay que decir algo, Pablo, lo que no hemos aprendido es hacernos responsables de lo que está en la red y cómo usamos esa información, claro, y quién se responsabiliza por lo que está en la red. Aquí queremos decir que precisamente lo que nosotros estamos mostrando es un trabajo serio, sistematizado, establecido y que obedece, como ya mencionábamos, pues a una experiencia ya de varios años de ser investigadores, de ser docentes y de estudiar y de conocer el sistema, y como bien dices tú, y el sistema en nuestro país, que en realidad eso es lo que ahora, a menos de 2 años para la implementación de este sistema y la urgencia que ya existe en varias entidades de estar trabajando con esta nueva herramienta, pues nos permite dar la cara y ofrecer efectivamente este y otros productos más que van dirigidos precisamente a esta idea. Dar información puntual, específica, para que el usuario conozca y sepa en qué consiste el contenido de este Código Nacional de Procedimientos Penales, y a partir de conocerlo y entenderlo, después pueda entonces, ya en la medida de sus inquietudes y de sus posibilidades, profundizar más en doctrinas o en otras cuestiones que quiera abundar. Te voy a hacer una pregunta también importante, porque pues, yo lo tengo que vender, entonces necesito, claro, conocer algunos temas importantes. Sí. ¿Por qué le es importante, por qué debe de tener este producto en particular un juez, un ministerio público, un litigante en lo general en materia penal? ¿Por qué lo debe de tener un estudiante? Todos estos diferentes actores dentro del sistema, claro, ¿por qué deberían de tener el nuestro en relación a otros productos? Muy bien, pues muy buena pregunta, y yo te respondería en 2 vertientes. Primero que nada, porque todos los operadores del sistema tienen que trabajar y van a trabajar ahora con este código. Esta va a ser la herramienta de aquí a por lo menos los próximos años, mientras no se tome otra decisión, bajo la cual nosotros vamos a regirnos para, como comentábamos, llevar a cabo los procedimientos penales. Y eso es una herramienta de todos los días que tiene que utilizar el juez, el Ministerio Público, y también en alguna medida deben de conocer los peritos y los policías, y obviamente los propios defensores. Por lo tanto, esta es una herramienta que tienen que utilizar forzosamente. Y los estudiantes, porque en su estudio y el aprendizaje del derecho en general y en particular del procedimiento penal,
esta es la referencia de las reglas que ahora rigen ese procedimiento penal. Por lo tanto, lo que yo te puedo decir es, este es el instrumento necesario para todos aquellos que estén trabajando o relacionados o vinculados o interesados con la materia penal y específicamente procesal penal. El segundo punto que te puedo yo decir es que lo que nos hace diferentes a otros productos que hay en el mercado, que puedan existir en el mercado, es que nosotros también ahora aprovechamos precisamente esta parte de las tecnologías, la información, que todo lo podemos tener sistematizado, una gran cantidad de información en un pequeño dispositivo que nos permite accesibilidad, movilidad y una consulta ágil, y yo le agregaría otro aspecto, que esto es dinámico, que esto es interactivo y que además está pensado desde una vertiente pedagógica precisamente para que cualquiera de estos usuarios que ya mencionamos le sea fácil, le sea cómodo, le sea atractivo usar este material, y lo único que tiene que hacer es colocar este dispositivo en su laptop o en el dispositivo que le permita consultar esta información desde esta pequeña memoria, y tendrá acceso a una gran cantidad de información que, insistimos, ya está sistematizada, ya está pensada y distribuida de una forma que le sea más accesible y que, con todo respeto, contrasta con otras obras que, bueno, no es malo, siguen trabajando el formato tradicional, el libro, el impreso en papel, pero que a veces no es tan portable, a veces no es tan dinámico y que no está pensado y no está construido de esta manera para ser interactivo y funcionar con el usuario. Mencionas algo importante, porque solo pues ya que he estado muy involucrado en el tema del desarrollo y al estar pasando los textos, convertirlos, etcétera, le sugería yo a uno de los ingenieros que por qué no imprimíamos todo para darnos una idea, y solo de la impresión de los artículos del código y agregarle el tema de los comentarios, y luego agregarle las jurisprudencias, y luego agregarle todo lo que estamos hablando, pues nos daba un mamotreto de este tamaño, imposible para imprimir y para andarlo cargando. Además, tú lo ves ahí y te espantas y te cansas solo de verlo. Y en cambio aquí el formato que se propone es muy amigable, insisto, incita a la interacción y uno lo puede ir estudiando a su ritmo, en su momento, y eso permite mucha facilidad para interactuar con el producto. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el tema de que los comentarios no son de artículo por artículo, sino por título. ¿Podrías aclararme esa parte, porque me pierdo? Sí. ¿Qué diferencia hay si es el código, si hay un título, si hay un artículo? Cuando nosotros pensamos en diseñar el contenido de este producto, originalmente también consideramos esta idea de los comentarios artículo por artículo. Pero ¿sabes qué, Pablo? Nos dimos cuenta de algo muy importante, y al revisar y consultar otras obras que han salido, a mí me parece también prematuramente cuando este código tiene pocos meses de haber sido publicado. Marzo de 2014. Así ¿no? es. El punto es que de repente encontramos en estas obras efectivamente comentarios muy amplios, muy profundos, pero que a veces al lector pues, en realidad no le interesan, y a veces eso solo refleja el punto de vista, las filias o las fobias doctrinales del autor. Entonces nosotros, en comparación, lo que quisimos hacer, y además porque son 490 artículos del código, que en muchos casos el artículo pues menciona algo que a lo mejor sí puede ser o ameritar un comentario profundo, extenso, importante, pero hay muchos otros en los que el propio artículo se explica por sí mismo y resulta redundante hacer un comentario de algo que es claro desde un principio. Eso nos motivó precisamente a construir de manera pedagógica mejor un comentario general de cada uno de los títulos, de los 19 títulos que componen el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que la comprensión de la estructura general de este comentario abarca y hace referencia y contempla todos los artículos que componen ese título en particular, y esto propicia una comprensión no solo individual, porque el usuario ya leyó
el artículo, ya vio si hay jurisprudencia relacionada o artículo constitucional o con qué otros códigos de procedimientos penales se relaciona, y además un caso práctico que le permitió ya hacer esta reflexión. Y por otro lado, un mapa mental y un podcast que le ayudan a consolidar el conocimiento de ese artículo. Ya si él quiere ver lo que dice tal o cual autor o tal o cual doctrina, pues lo podrá hacer, pero yo creo que lo que nos sirve ahora es un conocimiento práctico, útil y de primera mano que nos permita conocer el Código Nacional y cuáles son sus implicaciones y sus alcances. Además, déjame decirte algo más para terminar de comentar esto. El Código Nacional también, desde que ha surgido, pues ha suscitado muchos comentarios, muchos positivos, otros pues como de cosas que no les gustan. Y eventualmente como norma puede sufrir modificaciones y variaciones. Eso es lo que nos hace pensar de manera muy práctica en que el usuario lo que tiene que conocer es información que le sirva para entender el contexto en el que se está aplicando este artículo en particular. Y la jurisprudencia, la doctrina, la podrán consultar quizás en otro momento, cuando lo que a ellos les interesa es cómo aplica el caso concreto en el Si el artículo dice esto, ¿cómo le voy a atorar a hacer eso? Exactamente. Okay. Y eso es lo que nos hace diferentes a otras propuestas que hay en el mercado, además de todo lo que ya hemos mencionado. Muy bien. Y por lo que escuchaba, pues bueno, esto es apenas el inicio. Así ¿no? es. Pablo, nuestra idea es poder ofrecer esta comprensión, estudio y análisis del Código Nacional por segmentos de operadores, como tú lo mencionabas, la policía, los peritos, el Ministerio Público, los defensores, los propios jueces. Si bien es cierto, el Código tiene normas que en general desarrollan todo el procedimiento, eventualmente a los operadores hay partes específicas que son con las que deben de trabajar, las que deben de conocer, y nosotros queremos ofrecer también ese análisis, ese estudio pormenorizado para que eso facilite todavía más el estudio y utilización de esta obra. Como por ejemplo va a ser el manual de policía, en el nuevo sistema de justicia, donde hay cosas que antes no hacían los policías y no estaban obligados, y hoy hay toda una normatividad que desconocen por completo además. Y que el policía no va a tener ni el tiempo, ni la disposición, ni podrá estar estudiando los 490 artículos del código, pero sí las disposiciones específicas que a él, a su función, le atañen, efectivamente. Y así lo mismo con los peritos, y con obviamente el Ministerio Público, que le aplica todo, pero también cosas muy específicas, igual con el defensor, igual con el juez, y yo agregaría inclusive el conocimiento ahora de la víctima y lo que es el asesor jurídico de la víctima. Que ahora, pues es que es juego nuevo, ¿no? Así es, cambian las reglas, se quieren resultados distintos, pero hay que hacer cosas distintas, Pablo. No, pues, doctor, pues creo que nos vamos a estar viendo seguido, y pues espero que tengas tiempo para platicarnos ahora que salga el manual de policía. Por supuesto. ¿No? Te agradezco mucho tu tiempo. A ti, Pablo. Hasta luego. Gracias. Gracias.